Imagina por un momento que estás completamente solo dentro de un elevador. Es de noche, no hay nadie cerca, no escuchas voces, no hay ruido. Nada. Entonces comienzas a actuar como si algo estuviera observándote. Miras hacia el pasillo, te escondes en una esquina, sales, regresas, vuelves a mirar y empiezas a mover las manos como si estuvieras hablando con alguien. O con algo. Pero en las cámaras no aparece absolutamente nadie. Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del 31 de enero del 2013. Y lo más inquietante es que la persona que aparece en las imágenes desaparecería minutos después sin dejar rastro. Durante semanas, policías, empleados y familiares intentaron encontrarla. Buscaron en habitaciones, pasillos, escaleras, azoteas, pero era como si se hubiera evaporado. Hasta que un descubrimiento macabro dentro del Hotel Cecil convirtió este caso en uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Un caso tan extraño que más de una década después sigue siendo debatido por investigadores, criminólogos y millones de personas en Internet. Porque aunque existe una explicación oficial, hay detalles que continúan generando preguntas. Preguntas que para algunos tienen respuesta y para otros sigue siendo un misterio. Esta es la historia de Elisa Lam, el video que aterrorizó a Internet y el caso que convirtió al Hotel Cecil en una leyenda oscura. Bienvenidos a Dossier Bernal. La noche del 31 de enero de 2013 parecía una noche cualquiera en el centro de Los Ángeles. Las luces iluminaban las calles, los vehículos transitaban frente al hotel y cientos de personas seguían con sus vidas sin imaginar que estaban a punto de convertirse en testigos indirectos de uno de los casos más famosos de la era digital. Entre los huéspedes del Hotel Cecil se encontraba una joven canadiense de 21 años llamada Elisa Lam. Había nacido en Vancouver, era estudiante universitaria, le apasionaba la literatura, la fotografía, la música y viajar. Como muchos jóvenes de su edad, utilizaba Internet para compartir sus pensamientos y experiencias. Tenía un blog donde escribía sobre sus emociones, sus inquietudes y los desafíos que enfrentaba en su vida diaria. Porque detrás de su sonrisa existía una lucha que pocas personas conocían. Elisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar, una condición que podía provocar cambios extremos en el estado de ánimo, momentos de euforia, momentos de profunda depresión y episodios capaces de alterar la percepción de la realidad. Aún así, había decidido emprender un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. Era una aventura personal, una oportunidad para descubrir nuevos lugares, tomar fotografías y disfrutar de una experiencia que recordaría para siempre, pero nunca regresaría a casa. Cuando Elisa llegó a Los Ángeles, eligió hospedarse en el Hotel Cecil. Y para entender por qué este caso se volvió tan famoso, debemos detenernos un momento en ese lugar, porque el Hotel Cecil no era un hotel cualquiera. Desde su inauguración en 1927 había acumulado una reputación obscura. Durante décadas fue escenario de suicidios, muertes sospechosas, crímenes violentos y una larga lista de historias que alimentaron su fama siniestra. Con el paso de los años, comenzaron a circular rumores. Algunos hablaban de fenómenos paranormales, otros afirmaban que el edificio estaba maldito, y aunque muchas de esas historias fueron exageradas por internet, la realidad era suficientemente perturbadora.
El hotel ya era conocido por su pasado mucho antes de que Elisa llegara. Sin saberlo, estaba entrando en uno de los edificios más polémicos de Los Ángeles. Durante los primeros días de su estancia, todo parecía normal. Mantenía contacto frecuente con sus padres, les contaba dónde estaba, qué lugares había visitado, cómo avanzaba su viaje. Nada parecía fuera de lo común, hasta que llegó el 31 de enero. Ese día algo cambió. Las llamadas dejaron de llegar, los mensajes dejaron de responderse y la comunicación se cortó por completo. Al principio, sus padres pensaron que podía tratarse de un problema temporal. Tal vez se había quedado sin batería, tal vez estaba ocupada, tal vez simplemente había olvidado llamar, pero las horas se transformaron en días y la preocupación comenzó a convertirse en desesperación. Finalmente, reportaron su desaparición. La policía inició una investigación, revisaron registros, entrevistaron empleados, inspeccionaron habitaciones, analizaron cámaras de seguridad, pero Elisa parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. No había señales, no había pistas, no había respuestas, y entonces apareció el video. La grabación provenía de una cámara instalada dentro de uno de los elevadores del Hotel Cecil. Al principio parecía una grabación común, pero bastaron unos segundos para que todo cambiara. Elisa entra al elevador, presiona varios botones, espera. Las puertas permanecen abiertas, mira hacia el pasillo, da un paso hacia afuera, luego vuelve a entrar, se esconde contra una pared, asoma la cabeza repetidamente, observa algo que no podemos ver y comienza a realizar movimientos extraños con las manos, como si estuviera conversando con alguien, como si estuviera reaccionando ante algo que ocurre fuera de cámara. Después abandona el elevador y desaparece. Para siempre. Cuando la policía publicó esas imágenes, ocurrió algo inesperado. Internet se obsesionó con el caso. Miles de personas comenzaron a analizar cada segundo del video. Foros completos fueron creados únicamente para debatir lo que aparecía en las imágenes. Algunos estaban convencidos de que Elisa huía de alguien. Otros aseguraban que estaba escondiéndose, y no faltaron quienes afirmaban que estaba interactuando con una presencia invisible. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Cada día surgía una nueva, cada semana aparecía una explicación diferente, y mientras el mundo debatía frente a una pantalla, la búsqueda continuaba sin resultados. Hasta que algo extraño comenzó a ocurrir dentro del hotel. Los huéspedes empezaron a presentar quejas. Decían que el agua tenía un sabor desagradable. Algunos comentaban que salía oscura, otros afirmaban que olía mal. La situación se volvió tan constante que un empleado fue enviado a revisar los depósitos de agua instalados en la azotea. Lo que encontró cambiaría el caso para siempre. Dentro de uno de los tanques se encontraba el cuerpo de Elisa Lam. La noticia recorrió el planeta en cuestión de horas, y lejos de resolver el misterio, lo hizo mucho más grande. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo terminó dentro del tanque? ¿Por qué nadie la encontró antes? ¿Era posible que hubiera llegado sola? Las preguntas aparecieron inmediatamente y las teorías también. Algunos afirmaban que había sido asesinada. Otros aseguraban que alguien le había perseguido por el hotel. Hubo quienes reaccionaron al caso con experimentos secretos, con conspiraciones, con fenómenos paranormales. Incluso aparecieron personas convencidas de que el Hotel Cecil ocultaba algo mucho más oscuro. La imaginación colectiva comenzó a llenar los espacios vacíos de la historia.
Pero mientras las teorías crecían, los investigadores analizaban los hechos. La autopsia reveló información muy importante. No existían señales claras de agresión física. No había evidencia concluyente de que otra persona hubiera provocado su muerte, y los reportes médicos indicaban que Lisa no estaba tomando correctamente toda la medicación prescrita para tratar su trastorno bipolar. Esa información llevó a los investigadores a una conclusión. Según la versión con su condición mental, durante ese episodio llegó por sus propios medios hasta la azotea. Posteriormente ingresó al tanque de agua y terminó ahogándose accidentalmente. El caso fue cerrado, pero para muchas personas la explicación nunca resultó suficiente, porque el video seguía siendo inquietante, porque las imágenes continuaban generando preguntas y porque existe algo profundamente perturbador en observar los últimos momentos conocidos de una persona antes de desaparecer. Quizá por eso este caso nunca murió. A diferencia de otros misterios, aquí existe una grabación, un registro real, un fragmento de tiempo congelado, los últimos minutos conocidos de Elisa Lam. Y cada vez que alguien observa ese video, vuelve a hacerse la misma pregunta. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué ocurría fuera del encuadre? ¿Qué pasó realmente aquella noche? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez la explicación oficial sea correcta, o tal vez existan detalles que jamás saldrán a la luz. Lo único seguro es que aquella grabación convirtió una desaparición en uno de los misterios más famosos de Internet y transformó para siempre la historia del Hotel Cecil, porque incluso hoy, más de una década después, millones de personas siguen observando esas imágenes, buscando una respuesta, una pista, una explicación, algo que les permita comprender lo que ocurrió aquella noche, y hasta ahora nadie ha logrado hacerlo por completo. Esto fue Dossier Bernal, y recuerda, algunos misterios desaparecen con el tiempo, pero otros permanecen vivos.